En el vibrante y emotivo mundo de la música norteña mexicana, donde las melodías del acordeón resuenan en historias de amor, pérdida y la vida cotidiana. La historia de amor de Lalo Mora, leyenda viviente del género, siempre ha sido una fuente inagotable de inspiración. A los 46 años, en 1993, Lalo habló repentinamente en una entrevista exclusiva para la televisión mexicana, compartiendo sobre su próximo matrimonio con la mujer a la que llamaba el amor de mi vida. Tras años de noviazgo en secreto, Lalo decidió que ya no quería ocultarse y admitió públicamente su amor por Aurora Lozano, quien lo había acompañado en los altibajos de su carrera. El anuncio no solo sorprendió a los fans, sino que también despertó una intensa curiosidad. ¿Qué llevó a Lalo, el padre del norteño moderno, a elegir este momento para abrirse? El próximo matrimonio, según él, será un testimonio del amor verdadero. Un amor que el público ha sospechado desde hace tiempo a través de las miradas intercambiadas en el escenario. Embárcate en un viaje para descubrir la vida de Lalo Mora, desde las primeras notas musicales hasta los secretos del amor, para entender por qué su historia conmueve a tantas personas. A los 46 años, Lalo Mora se presentó ante la cámara con una sonrisa cálida, pero emotiva, dispuesto a revelar un secreto que había guardado durante 8 años de noviazgo: su profundo amor por Aurora Lozano, una mujer fuerte y dulce de Nuevo León. En una entrevista ampliamente difundida en la televisión mexicana, Lalo compartió que ya no quería vivir en la oscuridad del encubrimiento. Dijo que Aurora era la mujer que más amaba en el mundo, la que lo había acompañado en los momentos de soledad después de largas giras, en los fracasos de su carrera y en los momentos de triunfo sobre el escenario. Este anuncio público no solo anunciaba su inminente matrimonio, sino también una contundente afirmación de libertad en el amor, un mensaje que Lalo quería enviar a sus fans que lo habían seguido desde sus inicios tocando en bares locales. Lalo cuenta que su relación con Aurora comenzó durante una presentación en Monterrey en 1985, cuando ella fue invitada a trabajar como corista del grupo Los Invasores de Nuevo León. Sus horas juntos se convirtieron en conversaciones íntimas, y poco a poco el amor floreció entre ambos. Sin embargo, debido a la presión de los medios y al miedo a afectar la imagen familiar, decidieron mantenerlo en secreto. Lalo admite que ocultar su amor lo cansaba, como si llevara una doble vida: un fuerte cantante norteño en el escenario y un hombre anhelando el amor en la sombra. Dijo que a los 46 años se dio cuenta de que la vida era demasiado corta para mantenerla en secreto y quería comenzar un nuevo capítulo con Aurora a su lado, un capítulo que comenzaría con el matrimonio. El anuncio de Lalo sobre su próximo matrimonio causó furor en el público. Describió la boda como una celebración discreta en Los Ramones, su ciudad natal, con la presencia de familiares y amigos cercanos. Lalo enfatizó que Aurora no solo era su amante, sino también su amiga y mentora, quien lo había ayudado a superar el dolor de la pérdida de su familia y las críticas. Admitió que la gente sospechaba de la relación desde hacía tiempo, debido a las fotos de los paparazzi y las canciones de amor que compuso inspiradas en ella. Ahora, hacer pública su relación no solo le quitó un peso de encima, sino que también le brindó un apoyo abrumador de sus fans, que llevaban mucho tiempo esperando este momento. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación.
y las ventas de su álbum se dispararon inesperadamente, demostrando el atractivo de esta auténtica historia de amor. Sin embargo, el anuncio público de Lalo no estuvo exento de desafíos. Algunos medios mexicanos sugirieron que la relación era solo un truco publicitario, mientras que otros se mostraron escépticos sobre su longevidad debido a la diferencia de edad. Lalo, con la resiliencia de un hombre de Nuevo León, respondió con una publicación en Facebook en la que afirmó que su amor por Aurora era real y que el matrimonio sería su forma de honrar el legado de amor en la música norteña. Dijo que no temía las críticas, porque el amor verdadero siempre supera todas las barreras. Este matrimonio, según Lalo, no solo es el final de un capítulo secreto, sino también el comienzo de un nuevo camino, donde podrá vivir la vida al máximo sin ocultar nada. Lalo Mora, nacido el 24 de enero de 1947 en Los Ramones, Nuevo León, México, creció en una familia con una fuerte pasión por la música folclórica y las historias de fogata. Hijo de un granjero y una ama de casa, Lalo se familiarizó con el mundo norteño desde muy joven, tocando en las calles de los festivales locales. Su vida amorosa comenzó a destacar cuando se embarcó en una carrera como cantante en la década de 1960. Antes de conocer a Aurora Lozano, Lalo mantuvo varias relaciones breves con otros cantantes y fans. Estas relaciones, aunque apasionadas, a menudo terminaban debido a las agendas apretadas y la presión de vivir a la sombra de artistas más importantes. Una relación memorable fue con una cantante de Monterrey en 1975, pero se separaron después de 2 años debido a diferencias en sus objetivos profesionales. La relación con Aurora Lozani marcó un nuevo capítulo en la vida amorosa de Lalo. Se conocieron en un concierto, y el amor floreció rápidamente gracias a su pasión compartida por la música y la vida en Nuevo León. Lalo describe a Aurora como una mujer paciente que comprendió su dolor y siempre lo animó a perseguir su pasión. Tras 8 años de noviazgo secreto, decidieron hacerlo público en 1993 y se casaron en 1994 en una pequeña iglesia de Los Ramones. Lalo afirma que Aurora fue el amor de su vida, quien lo ayudó a sanar las heridas de su pasado y a construir un futuro sólido. La familia de Lalo siempre ha sido su mayor fortaleza. Con sus padres, quienes le inculcaron el valor del trabajo y la música, Lalo tuvo una infancia llena de gratos recuerdos del canto folclórico. Tuvo 3 hijos, Eduardo Narciclar Mora Cedeño y Lalo Mora Jr., y Aurora Mora Lozano, que lleva el nombre de su madre. Su familia, aunque no exenta de conflictos debido a la fama, fue feliz, donde Lalo encontró consuelo en sus reveses. Lalo Mora Jr. siguió los pasos de su padre y se convirtió en el vocalista del grupo Los Herederos de Nuevo León, continuando el legado norteño. El último matrimonio de Lalo con Aurora fue su primero y único. Nunca antes se había casado, a pesar de tener relaciones serias. La boda fue un evento privado, en honor al legado de Nuevo León con melodías de acordeón. Lalo no tuvo más hijos después de sus 3 primeros nietos, pero considera a sus nietos como suyos y espera que su matrimonio con Aurora abra un nuevo capítulo para su familia, a pesar de la pérdida de Eduardo en 2016. La década de 1980 fue la época dorada de Lalo Mora, cuando formó Los Invasores de Nuevo León y se convirtió en un ícono del norteño mexicano. El álbum debut del grupo, lanzado en 1980, ascendió rápidamente en las listas de popularidad, con canciones como Mi Casa Nueva y Laurita Garza.
Sus conciertos atrajeron a miles de personas de Monterrey a la Ciudad de México, donde se presentó con una voz conmovedora que evocaba las tradiciones norteñas, pero con su sello personal. Lalo no solo fue cantante, sino también productor y compositor. Compuso muchas canciones inspiradas en su vida personal, combinando el acordeón tradicional con letras conmovedoras. Colaboró con artistas como Ramón Ayala, creando éxitos que trascendieron fronteras. La influencia de Lalo se extendió ampliamente, inspirando a una generación más joven de amantes del norteño. Durante este periodo, Lalo se involucró en obras de caridad, apoyando a organizaciones en Nuevo León. Se convirtió en un ícono cultural, representando la resiliencia de los mexicanos. A finales de la década de 1990, la carrera de Lalo enfrentó desafíos cuando dejó Los Invasores para emprender una carrera en solitario. Sus nuevos álbumes no tuvieron el mismo éxito que antes, lo que provocó conflictos con su sello discográfico. En 1995, un escándalo con un colega lo llevó a ser criticado, lo que lo llevó a retirarse temporalmente. Tras dejar Los Invasores de Nuevo León y luchar con su carrera como solista a finales de los 90, Lalo Mora entró en una etapa en la que su otrora gloriosa gloria parecía desvanecerse. Un escándalo en 1995 en el que fue acusado de una pelea con un excompañero de banda dejó una profunda huella en su mente. Aunque no había pruebas claras de irregularidades, los reportajes sensacionalistas lo retrataron como un artista arrogante, dañando gravemente su imagen. Algunos críticos incluso lo llamaron estrella norteña del pasado, como si sus contribuciones a la formación del género fueran cosa del pasado. Esta sensación de injusticia llevó a Lalo a volverse aún más retraído. Rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevistas, evitó las apariciones públicas y gradualmente se retiró de los grandes escenarios. Sentía que sus años de dedicación a la música norteña, sus intensas presentaciones y sus sentidas canciones se habían visto eclipsados por críticas injustas. Lalo regresó a su casa en Los Ramones, Nuevo León, donde creció y creó recuerdos felices con Aurora y sus hijos. La casa, que antes era un lugar de música de acordeón y reuniones familiares, era ahora un lugar tranquilo donde buscaba consuelo en viejos recuerdos. Sin embargo, su silencio no contribuía a aliviar sus heridas. A menudo pasaba horas en su estudio casero, componiendo nuevas canciones que rara vez publicaba. Estas canciones eran melancólicas y reflejaban el estado de ánimo de un hombre que luchaba contra la sensación de ser olvidado. En privado, Lalo le confesó a Aurora que sentía que la industria musical lo había rechazado, como si todos sus esfuerzos hubieran sido un sueño fugaz. A pesar de su retirada de los grandes escenarios, Lalo no abandonó por completo su pasión por la música. Comenzó a trabajar como asesor musical, apoyando a jóvenes artistas en Nuevo León y sus alrededores. También emprendió pequeños proyectos, como componer música para festivales locales y actuar en pequeños bares de Monterrey. Estas presentaciones, aunque no tan multitudinarias como antes, le brindaron a Lalo una conexión con el público. En una ocasión le contó a su hijo, Lalo Mora Jr., que de pie en un pequeño escenario, cantando para unas pocas docenas de personas, sentía que regresaba a los inicios de su carrera, cuando la música era pura alegría. Estos momentos le ayudaron a recuperar una parte de sí mismo, aunque el dolor de los años de críticas no ha desaparecido por completo. Fuera de la música, Lalo dedica mucho tiempo a obras de caridad,
un aspecto de su trabajo del que rara vez habla en público. Apoyó a organizaciones que ayudaban a niños de bajos recursos en Nuevo León. Ofreció conciertos gratuitos en escuelas y hospitales. También participó en programas para preservar la cultura norteña. Enseñó a las generaciones más jóvenes a tocar el acordeón y escribió letras. Estas contribuciones silenciosas le dieron a Lalo un nuevo sentido de vida, ayudándole a darse cuenta de que su valor no solo residía en su fama, sino también en su capacidad de inspirar. Comenzó a cambiar su perspectiva de la vida, enfocándose en ser fiel a sí mismo y encontrando alegría en las cosas sencillas, como las tardes charlando con Aurora o jugando con sus nietos. El silencio de Lalo en público ha generado mucha especulación. Algunos han sugerido que ha perdido la pasión, mientras que otros creen que intenta ocultar el daño causado por el escándalo. Varios artículos lo han llamado la estrella norteña olvidada, lo que solo ha profundizado su sentimiento de injusticia. Lalo rara vez respondió a estos comentarios, pero sus allegados notaron que se había vuelto más sensible a las críticas. A menudo veía videos antiguos de actuaciones, desde conciertos abarrotados en la Ciudad de México hasta cantando en festivales locales. Los recuerdos eran a la vez una fuente de consuelo y un doloroso recordatorio de sus días bajo los reflectores. En privado, admitió a Aurora que sentía que la industria musical lo había tratado injustamente, que su talento y dedicación no habían sido debidamente reconocidos. En cuanto a su regreso, Lalo consideró volver a los escenarios en 2005, cuando una discográfica le pidió que lanzara un álbum recopilatorio de éxitos de Los Invasores, junto con nuevas canciones de su autoría. Pasó meses preparándose, grabando varias canciones e incluso planeando una pequeña gira. Sin embargo, canceló el proyecto a último momento, sintiendo que la presión del público y el temor de que las comparaciones con su mejor momento lo lastimaran. La decisión fue en parte influenciada por Aurora, quien lo animó a centrarse en su salud mental y sus proyectos personales en lugar de perseguir la fama. La negativa a regresar decepcionó a algunos fans, pero quienes conocían a Lalo respetaron su decisión, viéndola como una señal de un hombre que quería proteger sus valores. La vida de Lalo después de los reflectores, aunque desafiante, lo ayudó a redescubrir el significado de la humildad y el respeto por sí mismo, cualidades que aprendió al principio de su carrera. Lalo Mora nació el 24 de enero de 1947 en Los Ramones, Nuevo León, México, en el seno de una familia humilde de clase trabajadora. Los Ramones era un pequeño pueblo donde la vida estaba dominada por la agricultura y las dificultades económicas. El padre de Lalo era agricultor y trabajaba en los campos de maíz por un ingreso precario, mientras que su madre era ama de casa y ocasionalmente vendía comida callejera para complementar sus ingresos. Lalo, el cuarto de 6 hijos, creció en una pequeña casa con paredes de ladrillo tosco y un viejo techo de tejas. La vida familiar giraba en torno al ahorro de cada peso y las comidas completas solían estar disponibles solo en días festivos importantes. Cuando Lalo tenía 8 años, su familia enfrentó un cambio importante. Su madre falleció de una grave enfermedad, dejando a su padre solo a cargo de la crianza de 6 hijos. La pérdida no solo fue un shock emocional, sino que también dejó a la familia en una situación financiera desesperada. El padre de Lalo, un hombre resiliente pero exhausto, se retrajo y a menudo se iba a trabajar al campo.
Lalo y sus hermanos tuvieron que cuidarse mutuamente, lo que creó un fuerte vínculo, pero también lo dejó con una profunda sensación de soledad. Estos años dejaron cicatrices mentales, dejando a Lalo anhelando reconocimiento y amor, tanto dentro de su familia como más adelante en su carrera. Para escapar de sus dificultades, Lalo comenzó a trabajar desde muy joven. A los 10 años, pastoreaba ganado y hacía trabajos esporádicos en granjas locales para obtener ingresos adicionales. Estos trabajos, aunque duros, le enseñaron el valor del trabajo duro y la perseverancia. Lalo pasaba su tiempo libre escuchando canciones norteñas en la radio, fascinado por el acordeón y las historias que contaba la música. A los 14 años, le pidió prestado un viejo acordeón a un vecino y aprendió a tocarlo por su cuenta, pasando horas practicando en su pequeña habitación. Las primeras melodías que interpretó fueron imitaciones de artistas como Los Alegres de Terán y se convirtieron en la base de su estilo musical posterior. A pesar de las dificultades de la vida, Lalo siempre mantuvo un espíritu optimista. Actuaba regularmente en festivales locales, donde cantaba y tocaba el acordeón para amigos y vecinos. Sin embargo, el camino hacia la música profesional no fue fácil. Su padre, aunque cariñoso, no apoyó su sueño, preocupado por la precariedad de su profesión. Las discusiones con su padre solo ahondaron las inseguridades de Lalo, pero se negó a rendirse. A los 18 años dejó Los Ramones para irse a Monterrey, con el sueño de convertirse en cantante de música norteña. Trabajó en pequeños bares y clubes, cantando y atendiendo mesas para pagar las cuentas. Estos años turbulentos, aunque desafiantes, templaron la voluntad de Lalo, preparándolo para su gran oportunidad en la década de 1970. Su difícil infancia no solo lo moldeó, sino que también inspiró sus emotivas canciones sobre el amor, la pérdida y la resiliencia. A principios de la década de 2020, Lalo Mora, ya septuagenario, comenzó a enfrentar problemas de salud cada vez más graves. En 2020, sufrió un pequeño accidente durante una actuación, lo que le provocó una lesión en el hombro que afectó su capacidad para tocar el acordeón. Aunque se sometió a una cirugía para corregir el problema, el dolor crónico limitó sus actividades sobre el escenario. En 2021, Lalo contrajo COVID-19 durante la pandemia, y aunque se recuperó, sufrió complicaciones respiratorias que lo cansaron con facilidad y le dificultaron cantar canciones que requerían tanta resistencia como antes. Estos problemas de salud, si bien no pusieron en peligro su vida, minaron su confianza, haciéndole sentir que estaba perdiendo la chispa que alguna vez tuvo. Estos problemas de salud exacerbaron aún más la inestabilidad interior de Lalo. Tras la muerte de su hijo mayor, Eduardo, en 2016, cayó en una depresión prolongada. A menudo pasaba horas escuchando viejas canciones de Los Invasores, como si intentara recuperar la pasión que había perdido. Lalo también comenzó a escribir sus memorias, donde compartía las dificultades de su carrera y su vida personal, pero nunca las terminó porque cada página que escribía le traía recuerdos dolorosos. En una ocasión, le confesó a Aurora que sentía que vivía en un mundo donde nadie comprendía realmente su dolor, especialmente cuando enfrentaba la presión de vivir a la sombra de su propia gloria. En estos años, el público parecía haber olvidado gradualmente a Lalo Mora. Sus fieles seguidores aún comparten ocasionalmente videos antiguos de sus actuaciones en redes sociales, lamentando su ausencia. Algunos programas de televisión,
Intentaron invitarlo a participar para contar su historia, pero Lalo se negó, alegando que no quería ser visto con lástima. Cuando hizo pública su pasión por Aurora en 1993, el público lo recibió con cariño. Pero tras años de retraimiento, la atención sobre él disminuyó. Algunos expresaron su compasión y organizaron campañas en línea para honrar su legado, mientras que otros se mostraron indiferentes, viéndolo como algo del pasado. Estas reacciones hicieron que Lalo se retrajera aún más, pero dijo que hacer pública su pasión le ayudó a conseguir más apoyo, especialmente de sus fans de toda la vida. El legado de Lalo Mora es de resiliencia y amor por la música. Dejó decenas de álbumes, cientos de canciones y actuaciones memorables en México y Latinoamérica. Su música, con su mezcla de norteño tradicional e historias cotidianas, inspiró a generaciones de artistas. Espiritualmente, Lalo dejó lecciones sobre cómo afrontar los desafíos, desde una infancia pobre hasta reveses profesionales. A pesar de los desafíos de sus últimos años, su legado sigue vivo a través de sus melodías atemporales de acordeón y su historia de amor con Aurora, un testimonio del poder de la honestidad y el